Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la clase de hoy. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que venimos viendo ya en la materia, primero una introducción a lo que era una estructura, el análisis estructural, el diseño estructural, las partes que componen, las cargas actuantes, y los sistemas de estructura que vamos a ver. Isostática, hiperestática, sobre todo la hiperestática. En la última clase hemos visto lo que es la determinación del grado de hiperestaticidad o el grado de indeterminación estática también. Hemos visto dos métodos para resolver. Y bueno, y el ingeniero Bermejo seguramente le va a enseñar otro método que le va a permitir también poder comparar y resolver y poder conocer el grado de indeterminación estática que tiene una estructura. Importante para luego aplicar los métodos que vamos a ver a posterior. Ahora vamos a desarrollar un tema que son los conceptos fundamentales en los que se basan los métodos que vamos a ver a lo largo del curso. Esos métodos, teoremas, leyes que vamos a ver son muy importantes porque hacen la base de la hipótesis y de los métodos, de las fuerzas, de las deformaciones, de desplazamiento, matriciales y también de elementos finitos. Vamos a comenzar hablando del principio de superposición. Este principio es muy importante porque lo vamos a necesitar en varias oportunidades para resolver los problemas de la estructura hiperestática. Y dice así: sobre una estructura elástica lineal, el efecto combinado de varias cargas que actúan en forma simultánea es igual a la suma algebraica de los efectos de cada carga actuando por separado. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que yo puedo descomponer una estructura en problemas más simples, resolverlo, y la suma de cada una de esas soluciones me va a dar la solución de la estructura más compleja. Si bien la definición toca varias condiciones importantes que hay que tener en cuenta. Primero, habla de una estructura elástica lineal. Habla de efecto combinado de varias cargas que actúan en forma simultánea, igual a la suma algebraica de los efectos de cada carga actuando por separado. Para que se cumplan estas condiciones, necesitamos tener dos condiciones, es decir, que sea válido ese principio de superposición. La primera condición habla de que las deformaciones de la estructura deben ser pequeñas. Dice, para que las ecuaciones de equilibrio se puedan basar en la configuración geométrica no deformada. Efecto de primer orden. Es decir, condición que las deformaciones sean pequeñas.
¿Qué pasa cuando analizo una estructura, por ejemplo, una viga simplemente apoyada? Es decir, tenemos una viga simplemente apoyada con una carga Q. Dice, las deformaciones de la estructura deben ser tan pequeñas que las ecuaciones en equilibrio se puedan basar en la configuración geométrica no deformada. Pregunto a la clase, ¿cómo es la deformación de esa viga debido a la carga distribuida Q? Una parábola, profe. Una parábola, ¿cómo se llama esa parábola generalmente? ¿Una ecuación de segundo grado? Esa sería la forma matemática de hablar de parábola o ecuación. ¿Ah? Efecto pandeo, ¿no es, profe? No, no estamos hablando de pandeo. Una viga simplemente apoyada con una carga. ¿Qué le pasa a la viga? ¿No es la elástica? La elástica. Se curva la viga debido a efecto de la carga y se conoce como la elástica o la flecha de la viga. Esa es la deformación que tiene esa viga debido a ese estado de carga. Entonces dice aquí las deformaciones de la estructura. Si hablamos de una viga, hablamos de la elástica. Que esa deformación sea pequeña. ¿Para qué? Para que las ecuaciones de equilibrio se puedan basar en la configuración geométrica no deformada. ¿Cuál es la configuración geométrica no deformada? En la que no se produce la elástica. De hecho que ustedes en lo que es estabilidad 1 han desarrollado vigas, por ejemplo, que están cargadas con distintos tipos de carga y han encontrado los esfuerzos de sección, del momento, del corte, de la normal y las reacciones. Y con eso resuelven su estructura. ¿Es así? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. ¿Ustedes han tenido en cuenta cómo se deforma esa estructura? No. Directamente la viga es horizontal y han procedido por el método que nos da la estática, la sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y momento igual a cero. Han desarrollado las reacciones y a continuación han resuelto los diagramas de momento, corte y normal si hubiere. Entonces no han tenido en cuenta la configuración geométrica deformada, sino no deformada. ¿Mm? O sea, no tenemos en cuenta la estructura para desarrollarla en su estado deformado, sino en su estado actual. Es decir, con las cargas, pero sin la deformación. Eso es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo del curso, es decir, sobre la estructura no deformada. Si bien vamos a tener en cuenta los desplazamientos y los giros, pero la configuración va a ser sin deformar. Y lograr desarrollar esa estructura. ¿Qué pasa en algunos casos en donde esa deformación sí influye en la estructura? ¿Qué quiere decir si influye o no? Si la estructura está deformada y es pequeña, en este caso como la elástica, no cambian las condiciones de equilibrio de esa estructura, es decir, la carga sigue actuando de la misma manera, las reacciones de la misma manera responden, y puedo resolver el problema.
si yo tuviese algún problema en donde ese efecto de deformación me adiciona una carga adicional o un momento adicional, ahí sí voy a tener un problema. Por eso hablamos solamente de efecto de primer orden, es decir, que la deformación de la estructura no influye en los datos que yo necesito para resolverla. En el caso de una columna, que está cargada con una carga P, ¿cómo deforma esa columna? Se pandea. Se pandea, o sea, lateralmente toma una configuración así, que se va curvando. Entonces la carga se desplaza de la posición vertical y hay una excentricidad debido a ese pandeo. Esa excentricidad genera momentos adicionales no tenidos en cuenta cuando está la columna actuando. Entonces hay una carga crítica que genera eso, el pandeo de la columna. Es un efecto de segundo orden, que sí lo deberíamos tener en cuenta en el caso de que superemos el estado de carga y de deformación que tiene esa estructura. Entonces, no consideramos ese efecto, decimos que la deformación de la estructura son pequeñas para que se pueda resolver en la condición de equilibrio sin deformación la estructura. ¿Se entiende lo que significa eso? Sí, profe. ¿Todo entiende lo que estoy hablando? Sí, profesor. Después dice, la estructura debe estar compuesta, la segunda condición, de material lineal elástico. ¿Qué significa que el material sea lineal elástico? Eso es algo que ustedes ya deben conocer. Hablamos que un material es lineal si responde a la ley de Hooke, es decir, la relación que hay entre la tensión y la deformación que es lineal. Sigma igual a E por épsilon. Entonces decimos que el material es lineal dentro de un cierto rango de valor de deformación. Y que el material sea elástico, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir qué significa que un material sea elástico? O que esté dentro del campo elástico. Que después del Que efecto de la fuerza vuelve a recuperar su forma. O sea, tengo una pieza estructural cualquiera, la cargo. ¿Qué le pasa cuando se carga? Se produce se una deforma. Se deforma. Y cuando saco la carga, Vuelve recupera a su su estado posición. original. ¿y qué significa que vuelva a su posición original? ¿Qué pasa con la deformación? Se restituye. Se restituye. ¿Y cuánto vale esa deformación? Cero. Cero. No queda deformación residual. Entonces el material es elástico. Lo cargo, se deforma, lo descargo y vuelve a su condición original, es decir, el estado sin deformación. Entonces decimos que un material es elástico. Entonces estamos hablando de que para que se produzca este principio de superposición, las deformaciones tienen que ser pequeñas, el material tiene que ser lineal elástico, entonces tiene validez el principio de superposición. Si deja deformaciones permanentes, ya deja de ser elástico. Podemos estudiar varios materiales, el acero, el hormigón.
decimos que el hormigón, si bien no es lineal, dentro de la deformación pequeña podemos considerar que es lineal. Entonces es válido el material hormigón para el análisis estructural. Deformaciones pequeñas, muy pequeñas. Aquí podemos ver un ejemplo de aplicación del principio de superposición. Tenemos, yo le voy a llamar 1, a una viga simplemente apoyada de longitud L, con una carga distribuida Q y una carga puntual P. Entonces, el principio de superposición me dice que el efecto total producido por todas las cargas es igual a la suma de las cargas por separado que producen su efecto. En este caso, decimos que consideramos el momento. Para el primer caso, y llamemos A, considerando solamente la carga Q. Y para el segundo caso, y llamemos B, considerando solamente la carga P. Es decir, separamos las cargas, cada carga me produce su esfuerzo de momento, que los puedo desarrollar, calcular, y la suma de esos dos diagramas de momento me da el diagrama de momento del sistema original. Es decir, puedo descomponer la estructura en problemas más simples. Decimos que es una estructura del tipo lineal, tiene condiciones de linealidad. Las condiciones de linealidad me permiten descomponer así los problemas. Después ustedes pueden verificar cómo son las reacciones, cómo se obtienen los momentos y cómo el momento total es la suma de los dos momentos con las cargas por separado. Es decir, los efectos. También es válido para el corte y para la normal si lo hubiere. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. ingeniero. Sí, se entiende. Sí, Otro concepto importante es lo que se refiere al trabajo. Creo que ya en física han visto lo que es el trabajo. ¿Alguien me puede decir qué es el trabajo? Es el producto escalar de una fuerza por una distancia. Una fuerza por una distancia. Y esa distancia en la dirección de la fuerza. Solamente en la dirección. Entonces, si esa fuerza decimos que es constante y actúa en esa dirección, lo definimos al trabajo como la fuerza por la distancia. Pregunto, ¿el trabajo es una forma de energía? Sí, tiene unidades de energía. Sí, porque es Sí, en joules, o sea, es una forma de energía el trabajo. Entonces, estamos hablando de un principio importante de la conservación de la energía, que es la que vamos a llegar. ¿Qué pasa si esa fuerza o los desplazamientos van cambiando de dirección y de magnitud? Entonces tendríamos que integrar ese producto de esa fuerza por esa distancia. Y los productos de esa fuerza por esa distancia en la misma dirección sumado me va a dar el trabajo total de lo que necesito calcular. ¿Mm? Entonces tendríamos la fórmula con la integración. Un poco para revisar lo que ya venimos estudiando. Una vez que hemos refrescado el concepto de lo que es el trabajo, la fuerza por la distancia en la misma dirección,
que es una forma de energía, vamos al principio de conservación de la energía. En este caso, aplicado a la estructura. Dice, el principio de conservación de la energía es la base de todos los métodos de energía y se define como el trabajo externo realizado por las cargas externas y que es igual al trabajo interno realizado por las fuerzas internas que actúan sobre los elementos de la estructura. Entonces se tiene que el trabajo externo es igual al trabajo interno, aplicado a la estructura. Dice, mientras tiene lugar la deformación de la estructura, el trabajo interno o energía de deformación queda almacenado como energía potencial dentro del campo elástico, que es lo que venimos definiendo, la estructura dentro del campo elástico. Y ya hablamos de la energía potencial de ese trabajo interno. ¿Qué es la energía potencial? En pocas palabras, ¿qué podría ser la energía potencial? La energía que tiene un cuerpo, profesor. La energía que tiene un cuerpo, en este caso estamos hablando del cuerpo, pero un tipo de energía conservativa. Por eso dice queda almacenado como energía potencial dentro del campo elástico en el que está actuando ese trabajo. Y dice, si se retiran las cargas, recupera su estado original no deformado. Esa energía se vuelve a liberar y la estructura vuelve a su posición original como esa energía almacenada dentro de la estructura. Es decir, lo que nosotros hace rato hablamos de el material elástico, decíamos, si cargamos una estructura, se deforma, luego la descargamos y vuelve a su condición original, es decir, cero deformación. Entonces, esa energía que se produce externamente por la carga, se almacena en la estructura como energía potencial, y es la que, al terminar de actuar la carga externa, es la que permite a la estructura volver a su posición original. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Dice, este principio solo es aplicable cuando se aplican cargas estáticas a sistemas elásticos. Si las cargas no se aplican en forma gradual, se tendrán aceleraciones y parte del trabajo interno será transformado en energía cinética. Si se tienen deformaciones inelásticas, parte de la energía se perderá en forma de calor. Es decir, ya no se va a conservar toda la energía, sino que parte se va a transformar en otro tipo de energía, o en cinética o en calor, y parte de esa se va a perder. Entonces hay que tener en cuenta de que las cargas actúan lentamente en la estructura. Evitan aceleraciones que generan energía cinética. Estamos hablando que no vamos a considerar cargas dinámicas. Y después, las deformaciones si entran en el campo anelástico o plástico, parte de esa energía se va a deformar, se va a perder en forma de calor, es decir, va a generar calor, se va a perder parte de la energía. Entonces el cuerpo ya no va a volver a su posición original. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces nosotros partimos de que el trabajo externo producido en una estructura es igual al trabajo interno de deformación que tiene la estructura en sí misma. Bajo ese enunciado que hemos visto de la energía, Bernoulli ha formulado
allá por el año 1700, el principio de trabajo virtual, es decir, viendo el movimiento de velocidades en los cuerpos, que es aplicable en nuestro caso de estructura. Y dice, si se aplica un desplazamiento a un cuerpo deformable que está en equilibrio bajo una carga o cargas conocidas, el trabajo externo efectuado por la carga o cargas existentes debido a este nuevo desplazamiento será igual al trabajo interno efectuado por los esfuerzos que existen en el cuerpo y que fueron causados por la carga o cargas originales. Por ahí un poco la definición, al desglosarla, habla de aplicar un desplazamiento ¿a quién? A un cuerpo deformable que está en equilibrio bajo una o varias cargas conocidas. Es decir, un cuerpo que está cargado en equilibrio, elástico, se le aplica un desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento con las cargas actuantes va a generar un trabajo externo. Ese trabajo externo tiene que ser igual al trabajo interno de deformación que actúa por esfuerzo en la misma estructura o en el cuerpo que estoy analizando. Es decir, estamos hablando de ese principio como la conservación de la energía, trabajo externo igual al trabajo interno. Pero aquí habla de un desplazamiento adicional que se le aplica ya a un cuerpo en equilibrio. Entonces, nosotros vamos a analizar dos formas de aplicar ese principio. Uno es de los desplazamientos virtuales para cuerpos rígidos y otro de las fuerzas virtuales para cuerpos deformables, que es el que nosotros más vamos a utilizar. Entonces aquí hablamos de algo que está apareciendo que es virtual. ¿Qué es virtual? ¿Cómo, profe? Cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de un desplazamiento virtual. Y si hablamos de fuerza, hablamos de fuerzas virtuales. ¿Qué significa que sean desplazamientos o fuerzas virtuales? Que Término nosotros la virtual forzamos. es un significado de que es un desplazamiento ficticio o una fuerza ficticia que yo le impongo a la estructura para estudiarla. En realidad no existe. Fíjense en la definición, ya el cuerpo se encuentra cargado y yo adicionalmente le propongo un desplazamiento. Y ese desplazamiento adicional genera trabajo externo e interno. Así como puedo adicionarle un desplazamiento, le puedo adicionar una fuerza virtual adicional que también genera un desplazamiento. Es decir, estamos hablando de un trabajo que va a ser virtual. ¿Por qué? Porque o la fuerza es virtual o el desplazamiento es virtual. Es decir, algo imaginario que yo le pongo a la estructura para poder estudiarla en su condición de cuerpo en equilibrio, de estructura en equilibrio. ¿Y para qué aplico ese principio de trabajo virtual? Para tratar de resolver esa estructura, es decir, encontrar todas mis incógnitas que me permiten establecer la condición de la estructura. ¿Está claro? Sí, profe. De todas formas, lo vamos a aplicar a lo largo del curso, entonces el trabajo virtual lo van a ir afianzando a medida que lo vamos a aplicar. Primero hablemos del principio
de los desplazamientos virtuales, es decir, hablamos de desplazamientos virtuales en cuerpo rígido. ¿Qué significa un cuerpo rígido? Que no sufre Que deformación. mantiene su forma si se le retiran los apoyos. Es un cuerpo que no se deforma, un cuerpo rígido, que puede estar apoyado o no, sigue siendo rígido. Hemos hablado que si le retiramos los apoyos y mantiene su forma, decimos que tiene una rigidez. En este caso, este cuerpo rígido no permite deformación, o no consideramos que deforma. ¿Qué significa que el cuerpo sea rígido? Que no es elástico, que no tiene una deformación elástica, nada, no se deforma. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el principio de trabajo virtual, el trabajo externo igual al trabajo interno, y el trabajo interno es el trabajo interno de deformación. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este caso, que todo el trabajo que realiza el trabajo externo tiene que ser cero, porque el cuerpo es rígido, no responde a la estructura. Planteemos una estructura. Tenemos una viga simplemente apoyada, con una carga apoyada en el punto B, una carga P puntual, inclinada. Vamos a poner en evidencia esa estructura en 2, que es lo que he realizado en la figura 2. El diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Entonces pongo en evidencia todas las fuerzas actuantes en la estructura. Entonces me aparece en el apoyo en A, que es un apoyo doble, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. En el apoyo simple solamente una fuerza vertical, y la carga P la puedo descomponer en 2 cargas, una horizontal y una vertical. ¿Está claro? Lo que voy a hacer ahora es desplazarla. Lo que va a hacer el punto A se va a desplazar al punto A', y el punto C se va a desplazar al punto C'. Entonces toma una nueva posición. Podemos decir que hay un desplazamiento y una rotación de la barra de la viga. ¿Sí? De AC a A'C'. ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vemos que debido a la rotación tenemos un θ virtual, es decir, el giro virtual, y a su vez podemos conocer cuánto se ha desplazado en el punto B y en el punto C referido a la configuración horizontal, A θB y L θB. Siendo A la distancia entre A' y B' en forma horizontal, y L la longitud de la barra, en este caso de la viga, que está definido en la figura 1. Entonces, si aplicamos la condición de desplazamiento pequeño, el ángulo es aproximadamente igual a la tangente, entonces podemos relacionar y decir que la distancia verticales son A θB y L θB.
respectivamente. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Lo que podemos decir también que el desplazamiento horizontal del punto A a la prima es delta de Bx y delta de Bi. Y a su vez lo relacionamos al punto C' con la rotación de la barra. ¿A qué igual el trabajo externo? A la suma de todos los trabajos horizontales, verticales y de rotación. Es decir, B sub X, B sub Y y B sub R. Ampliamos la definición de trabajo. Nosotros lo hemos puesto hacia la fuerza, fuerza por distancia, o si no también trabajo se produce el momento por la rotación en lo que produce el momento. Eso también produce trabajo. Entonces, primero, P sub X va a ser igual a todas las fuerzas horizontales por los desplazamientos horizontales que tengo en la estructura. Tengo A sub X y P sub X. Si proponemos un sistema de eje, vamos a decir que si ponemos el eje en el punto A, XY, de referencia, decimos que A en la dirección positiva de las X y P en la dirección negativa de las X. Entonces me queda AX por delta de BX, el trabajo producido por la fuerza horizontal AX, menos PX por BX. Y eso me da el trabajo horizontal. Saco factor común, el desplazamiento, y me queda AX menos PX por delta de BX. Lo que está entre paréntesis es la sumatoria de fuerzas horizontales por el desplazamiento B sub X. Veamos qué pasa con BI. B sub I tiene tres fuerzas en sentido vertical: A sub I, C sub I y P sub I. De acuerdo a la disposición de eje, A sub I y C sub I en la dirección positiva y P sub I en la dirección negativa. Entonces me queda el trabajo producido por las fuerzas verticales, A sub I por delta de B sub I, el desplazamiento, menos P sub I, que apunta en la dirección negativa de I, por delta de B sub I, más C sub I en la dirección positiva por B sub I. Y ahí sacamos factor común, delta de B sub I, y me queda la sumatoria de fuerzas verticales de todas las fuerzas actuantes por B sub I. Y en tercer punto, me queda el trabajo producido por la rotación. ¿Qué produce la rotación con respecto a un determinado punto? Con respecto al punto A'. Me queda P sub I, que actúa en B, que es negativo, por el desplazamiento que es A tita B. Y después me queda en el punto C, C sub I positivo, por L tita B. Saco factor común tita B, el giro de la barra,
relativa, y me queda menos A por PI. A por PI, el momento con respecto a, más L por CI. Con un sentido negativo y un sentido positivo de acuerdo al actuante de los momentos. Eso me da la sumatoria de momentos con respecto al punto A, que es un punto de referencia, por tita B. Entonces decimos que el trabajo virtual externo total va a ser igual a la suma del trabajo por las fuerzas horizontales y desplazamientos horizontales, más el trabajo de las fuerzas verticales por desplazamientos verticales, más los momentos con respecto a un punto, en este caso A, por las rotaciones o los desplazamientos que hay en ese punto. Entonces obtenemos la expresión que va a ser la sumatoria de f de x por b sub x, por delta de b sub x, más la sumatoria de f de y por delta de sub y, y más la sumatoria de los momentos MA por tita b. Como esa estructura está en equilibrio, la sumatoria de fuerza en x, en y y los momentos tiene que ser igual a 0, por lo tanto, el trabajo efectuado por las fuerzas actuantes en un cuerpo rígido tiene que ser igual a 0. Entonces está demostrado que el trabajo externo es igual a 0. En los cuerpos rígidos. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, Sí. tengo una consulta. Prestando atención en los siguientes ítems, se me fue la definición de cuando desarrolla el trabajo virtual en X y el trabajo virtual en Y. ¿Qué Sí. es delta Bx? El desplazamiento. Fíjese en la gráfica 2. Y delta BI, el desplazamiento del punto. Ah, bien, bien, bien. O sea, claro, claro. Pensé que era como que lo sacaba al costado para hacer el gráfico nada más. Hay un desplazamiento de la pieza, digamos, de la barra. Sí, se desplaza horizontalmente y verticalmente. Ah, Ese desplazamiento va a la posición de línea de trazo en forma horizontal. Y después rota. Hemos descompuesto el desplazamiento. bien. Claro, pasa de A a A', se mueve la barra. Bueno, así es. Sí, se mueve la barra de A a', C'. Esa es la posición final, de la horizontal a la que está inclinada. Entonces yo he descompuesto en dos partes. Primero el desplazamiento horizontal a la línea de trazo y después el giro. Entonces hago referencia a un solo desplazamiento en un punto, porque el otro desplazamiento C' está referido al giro de la barra de la posición definida. ¿Está Ah, bien? bien. Sí, muchas gracias. De nada. Está el otro principio, que es el principio de las fuerzas virtuales. Ahora las fuerzas son virtuales para los cuerpos deformables. Ahora el cuerpo deforma y se define así. Si una estructura deformable está en equilibrio bajo un sistema virtual de fuerzas y pares, podemos decir ahora que produce trabajo
una fuerza produce trabajo o momento. La fuerza con el desplazamiento, el momento con el giro. Entonces dice, si una estructura deformable está en equilibrio bajo un sistema virtual de fuerza y pares, es decir, fuerza y momento, y si se sujeta a cualquier deformación real pequeña, coherente con las condiciones de apoyo y continuidad de la estructura, entonces el trabajo externo virtual realizado por la fuerza externa y pares externos virtuales que actúan a través de los desplazamientos y rotaciones externos reales es igual al trabajo interno virtual realizado por las fuerzas internas y pares internos virtuales que actúan a través de los desplazamientos y rotaciones internos reales. Es decir, trabajo externo tiene que ser igual al trabajo interno. ¿Qué produce trabajo externo? Fuerzas y momentos. Y el trabajo interno, las fuerzas internas y los momentos internos de deformación que actúan en la estructura. Aquí las fuerzas son virtuales y los desplazamientos son reales. En el anterior, el desplazamiento era el que nosotros le aplicábamos virtual a una estructura. Ahora, lo que es virtual es la fuerza. Queremos demostrar que el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno. Vamos a plantear una estructura compuesta por dos barras, AC, BC, que están unidas en un extremo, en el punto C, y en los extremos A y B tienen apoyo doble. Forman como un triángulo, y con respecto a la horizontal tengo un θ1 y un θ2. Entonces, le aplico en el punto C en forma horizontal una carga P sub B, que es una carga virtual. Esa carga virtual, P sub B, que es ficticia, que puede ser unitaria, me genera un desplazamiento delta que es real, debido a esa carga virtual P unitaria, P sub B. Sobre esa estructura, pongo en evidencia la fuerza y los esfuerzos que actúan en ese lugar, y tenemos un esfuerzo F B sub C y F B A sub C correspondiente a las barras que se oponen al desplazamiento que produce la carga P sub B horizontal. Entonces tiene que estar en equilibrio para que esa estructura funcione. Entonces podemos descomponer las fuerzas verticales y horizontales, FBC y FAC, que actúan dentro de la barra. Planteamos sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos la fuerza P sub B, si planteamos un sistema de eje con respecto al punto C, X hacia la derecha y hacia arriba, decimos que P sub B es positivo. P sub B va a ser P sub B menos FBAC, la componente horizontal, es decir, multiplicada por el coseno de θ1, me va a dar la componente horizontal, FXAC, menos FBC, que es la otra fuerza, la componente horizontal del coseno de θ2, me va a dar FXBC.
Y eso tiene que ser igual a 0. La sumatoria de la fuerza tiene que ser igual a 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos la primera expresión. La segunda expresión, la sumatoria de las fuerzas verticales. Las únicas fuerzas verticales son las componentes verticales de las dos fuerzas que actúan en las barras, de FBC y FBAC. Entonces, FBAC, que apunta la componente hacia abajo, decimos que es negativa, en la dirección del eje Y negativo, por el seno de θ 1, la componente vertical, más F de BC por el seno de θ 2, la componente vertical de la segunda barra. Y eso tiene que ser igual a 0. No aplicamos sumatoria de momento porque las tres fuerzas son concurrentes al punto C. No tienen brazo de palanca. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora planteamos el trabajo virtual que producen las fuerzas en ese análisis que tenemos ahí. Entonces, el trabajo virtual que producen las tres fuerzas, P sub V por el desplazamiento delta, P sub V en la dirección positiva de las X, por el desplazamiento producido del punto C, menos FBAC por la componente en la dirección de FAC del desplazamiento. O sea, aquí descomponemos el desplazamiento en la dirección de la fuerza, y esa fuerza va en contra del desplazamiento, es decir, el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza hacia la izquierda, por eso el trabajo es negativo. Y después la otra sería FBC por el desplazamiento delta coseno de θ. El desplazamiento hacia la derecha y la fuerza hacia la izquierda, entonces es negativo. Y todo eso es el trabajo que se produce en la estructura. En los apoyos no hay desplazamiento, entonces las fuerzas actuantes no producen trabajo. Y me da la expresión de trabajo total en el trabajo virtual total. Lo que voy a hacer, voy a sacar factor común, delta, y voy a trabajar con las expresiones. P sub V por delta, en un extremo de la igualdad, y paso los términos de FBAC por el coseno de θ 1 y FBC por el coseno de θ 2 hacia el otro extremo, y me da la expresión que le voy a llamar A. Profe, ahí no iría un signo más Sí, en... hay un pequeño error cuando pasa, ¿no? Entonces aquí hay un signo más. Corrijan, por favor, en el apunte. Entonces la expresión que tenemos en A me dice lo siguiente. ¿Qué es P sub V? P sub V es una fuerza externa y es virtual por el desplazamiento. Entonces, la fuerza externa, en este caso la única, me produce trabajo externo. Y lo que está a la derecha es FBAC y FBC, son las fuerzas internas de la barra. Si ponemos sección unitaria, entonces tenemos la fuerza, la tensión por el área me da la fuerza. Tenemos la fuerza actuante dentro de la barra por sus correspondientes desplazamientos internos. Y eso me da el trabajo interno. Entonces,
comprobamos que todo el trabajo externo de deformación, trabajo externo producido por la fuerza externa, es igual al trabajo interno de deformación. Y tenemos demostrado el principio de fuerzas virtuales para los cuerpos deformables. Que este va a ser nuestro principio de trabajo virtual. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Vamos a dejar hasta aquí para no cortar, porque tendríamos que ver bastante, no vamos a llegar con el tiempo, para aplicar el método del trabajo virtual a armaduras o reticulados, que es lo que nos interesa para resolver nuestros problemas de desplazamiento y de estructuras. Preguntas hasta aquí, de todo lo que vamos viendo. ¿Alguna duda? No, de momento, profe. Por acá, por lo menos. A todos les pregunto, hay 18 alumnos. Ninguna consulta, Ninguna, profe. profe. Ninguna por Por el ahora, momento no, profesor. ingeniero. No, ninguna, profe. Bastante No, claro. profe. Lo que nos queda ver es la aplicación del el principio de trabajo virtual a reticulados y luego a estructuras de alma llena, en este caso una viga aplicada, cómo se aplica el principio de trabajo virtual para conocer el desplazamiento de un punto o la rotación de una estructura. Corto aquí porque si no vamos a quedar con la mitad de la explicación, entonces lo vamos a tratar en la próxima clase. La semana que viene hay elecciones, creo que votaciones. ¿Es así, ingeniero Bermejo? A ver si se encuentra el ingeniero Bermejo. ¿Se encuentra? Estaba hablando sin micrófono. Ah, Sí, sí hay elecciones, pero también tenemos el 18 del censo. No va a haber práctica. ajá, bien. 18 de mayo, que es el censo en toda la Argentina. Claro, justo ese ¿Eh? día es el censo. Sí. Entonces, Bueno, lo que yo lo quiero quedar clarito ahora, que veo que tenemos 20 participantes, no sé cuántos están inscritos. Debe haber más de 20, imagino. tendría que ver en el sistema académico cuántos alumnos están en condiciones inscritos. Ya me voy a fijar a ver cuántos son. Bueno, lo que quiero aclarar una cosita es que entiendan los alumnos que la clase de práctica es para hacer práctica, no para que no lo hagan. Estamos ya a mitad de año, de los 20 que hay ahora, o 25, 27, no sé cuántos serán, 5 han presentado el práctico, el primer práctico. Y de los 5, no está bien hecho, pero por lo menos esos 5 han presentado. Lo otro nada, ni parcialmente, ni siquiera un ejercicio, nada.
Entonces, los miércoles es para que hagan el ejercicio, hagan el práctico. Me lo envíen, le corrijo y veo si está bien o está mal. Si está mal, le digo que corrijan tal cosa. Pero evidentemente no pasa nada. Entonces, el tema es el siguiente. Si ponemos fecha, conmigo vamos a fracasar. Cuando tengan que rendir la carpeta, va a ser muy difícil que aprueben. Pues si estamos en mitad de año, o va a ser muy difícil que regularice. Estamos recién, ya estamos en mitad de año, no han presentado, no han hecho ni el primer práctico que no tiene, el primer práctico, los ejercicios son extremadamente isostáticos y no tengo que explicar nada a nadie. Eso tiene que hacerlo en 3 minutos. Estoy viendo que la base que están trayendo es mala. Siguen dibujando mal el diagrama. Cada nudo tiene que ser 0, tiene que estar en equilibrio. No le dan bolilla. Ni por fibra traccionada, ni no traccionada, ni nada. Entonces, pónganse en la pila y empiecen a hacer práctica. ¿Por qué? Porque si no hacen el primero, no le verá el segundo. Tiene sentido que el segundo. Ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Ahora, si quieren que le dé el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, le doy todos los prácticos, que lo hagan o no lo hagan, pero cuando aprueben el primer práctico, decimos, y así le voy a corregir el segundo. Y así sucesivamente. ¿Entiendan? Porque no le están dando bolilla a la materia esta. Evidentemente, están creyendo que van a rendir la práctica dentro de 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuándo, cuando ya se les vence la materia y creen que van a aprobar, no van a aprobar. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Y me toma toda la carpeta. Y si no saben, un ejercicio irán a otra, a no sé cuándo, hasta que se le vence la materia y recursen. Pero como viene la mano, evidentemente ahora estoy viendo que el año que viene nos ve nuevo. Varios van a recursar. Ya estamos a mitad de año y no han hecho nada. No han hecho nada. Así que bueno, les recomiendo que empiecen a hacer y háganlo en clase. No porque es virtual no lo van a hacer. Y si fuese presencial, lo van a hacer en clase. Y el que no entiende le explico. Pero este práctico no le puedo explicar porque esto es básico, estabilidad del primer año. Si no saben eso, vayan a recursar nueva estabilidad. Porque hay errores contra 1000 conceptuales. Si quieren, les voy a mandar 100 nombres y apellidos, los prácticos que me han mandado, los ejercicios, no tienen la más pálida idea de hacer un diagrama de momento. Y eso es totalmente conceptual para esta materia. Así que vayan muchachitos, vean qué van a hacer. Nos vemos, creo que este miércoles el otro. Sí, diga. ¿A las correcciones del práctico se las podemos mandar cualquier día o solo el día de la clase? Vamos a mandar a cualquier día. Yo corrijo cuando puedo, y si no lo tengo que corregir sí o sí cuando corresponde el día miércoles. A ver. Gracias, profe. O el jueves. ¿Me entiende? Porque si ustedes me mandan un ejercicio corregido o no para corregir, o como sea, un domingo, que algunos mandan el domingo, ¿usted cree que yo el domingo me pone a corregirle? No corresponde. No corresponde. Entonces, hagamos una cosa. El domingo, ustedes presentan el práctico, yo le corrijo, ¿entendés? El domingo, y el domingo tiene que, el domingo a la mañana le mando el práctico, y el domingo a las 12 tiene que estar hecho. Laboramos todo el domingo. Un momentito, estoy en clase. ¿Me entiende? ¿Quiere que hagamos así? Laboremos todo el domingo.
Entonces el domingo a las 7 de la mañana le mando el práctico, usted a las 12 me lo entrega. El que no lo entrega queda desaprobado. Y a recursar el año que viene. ¿Quiere que hagamos así? Hagamos así. ¿Qué opina? Y no, profe, No le conviene, ¿cierto? Porque el domingo nadie va a querer laburar. ¿Ah? O lo hagamos el miércoles. Hagamos el miércoles a las 7 de la tarde y ustedes a las 7 y cuarto me entregan el práctico hecho. Yo le corrijo. Si está mal, está desaprobado, hace de nuevo.